el sur, desde el mar hasta el sol, llegan el águila y el cóndor, el quetzal los recibe con el colibrí. Visualicémonos todos en un mismo porvenir, donde reine la armonía y se restaure la luz. A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Encuentros Pedagógicos, magisterio, sindicalismo, cultura, actualidad nacional, pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Siendo a las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista magisterial de hoy sábado 14 de febrero. Muy buenos días a todo el magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy los acompaña en la conducción al programa Alexandra Rodríguez Puerto, con Paula Carvajal en lenguaje de señas. Recuerden que pueden sintonizarnos todos los sábados en Facebook Live, en Renovación Magisterial y YouTube en Encuentros Pedagógicos. Visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrará los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente, también de los trabajadores. Bueno, recuerden que pueden encontrarnos en la cuenta de X, @encuentros pedagógicos, @renovación mag. Alexandra, muy buenos días. Muy Paula, buenos días, muy buenos días. Mientras tanto, vamos a listar y pasar un tema muy importante, encuentros con la economía, un tema muy importante por lo que ha acontecido ayer con la quitada del salario mínimo vital. Entonces vamos a invitar a Pascuala Mezquita para que nos dé este informe acerca de lo que es el salario mínimo vital. Entonces, Alexa, tiene la palabra. Gracias, Gerito. Entonces, ¿qué es el salario mínimo vital? ¿De qué análisis económico depende constitucionalmente? Pascuala Mezquita, docente investigador, doctorado en economía. Pascual, muy buenos días. Se ha congelado el salario mínimo vital, decretado por este gobierno del cambio, por unos conceptos técnicos según el Consejo de Estado. Pero, ¿qué es el salario mínimo vital? Ante todo, un saludo a los compañeros y compañeras del programa Encuentros Pedagógicos, agradeciendo la invitación. Y bueno, el salario mínimo vital es una expresión acuñada por la OIT, Organización Internacional del Trabajo, para contraponerla a la teoría de que los salarios deben reflejar o que reflejan la productividad laboral. Esto no es cierto, los salarios no reflejan la productividad laboral. Los salarios son una negociación que hace la sociedad, que hacen los obreros, que hace la clase obrera, con los empleadores, con los patronos, con la ayuda o sin la ayuda del Estado. De manera tal que para intermediar en esa discusión, la Organización Internacional del Trabajo planteó la necesidad de establecer un salario mínimo vital que tenga como característica garantizarle a las personas, al núcleo familiar, un ingreso que le permita una mínima cantidad de alimentos y de comodidades en la casa, en el transporte, que sumados conforman el salario mínimo vital y que para el caso de Colombia está establecido por la OIT es aproximadamente 1,5 veces el salario mínimo establecido. De manera tal que bajo esa óptica fue que el gobierno de Gustavo Petro incrementó en 23 puntos el salario mínimo del año 2025 al 2026 para empezar a nivelar ese salario mínimo que venía subiendo con la inflación, con el índice de precios de inflación,
para ajustarlo a las necesidades vitales de la población, y por eso pues ese 23% que todavía no compensa las necesidades básicas, pero que se acerca un poco más a reducir la pobreza pues general que tiene en el país, que se muestra en que los salarios en Colombia son de los más bajos de la región y que Colombia tiene la tasa de desigualdad más alta, tercera más alta del mundo. De manera tal que el alza salarial busca disminuir esa brecha y busca mejorar las condiciones de existencia de la población a través de la figura del salario mínimo vital. Gracias, Pascual. Bueno, cuéntanos por qué el Consejo de Estado suspendió el decreto de alza del salario mínimo. La decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que elevó el salario mínimo en un 23% muestra varios aspectos de la política nacional. El primero es que para el Consejo de Estado el grado de pobreza que tiene la población colombiana, que se manifiesta en lo que acabo de decir, el índice de Gini bastante desigual, bastante alto, la pobreza extrema, la pobreza que con 230.000 pesos, que es más o menos el impacto del salario mensualmente, eso no va a quebrar a los empresarios, no va a aumentar la inflación, no va a producir ningún efecto gigantesco en la economía, diferente a que mejora las condiciones de vida de la población en algún punto, en algunos pesos, que van a reactivar la economía. Eso el Consejo de Estado no lo vio. Argumenta que el decreto lo que hace, o la base para declararlo suspendido, la suspensión, es que el decreto tiene falencias en cuanto a sustentación y en cuanto a tener en cuenta los preceptos que hay para la fijación del salario mínimo. Pero lo que hay de fondo es una política que se está imponiendo en el país de las Cortes haciendo lo que le corresponde al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo. Es decir, las Cortes están legislando y lo último que faltaba es esto, que ahora las decisiones en las cuales el presidente de la República puede tomarlas con base en los marcos generales que están ahí en el decreto de alza salarial, pero ahora el Consejo de Estado decidió que no. Entonces el problema grave es que los jueces están volviendo la autoridad por encima del Congreso y por encima del Ejecutivo. Entonces tumbaron la reforma tributaria, prohibieron que se cobraran por aparte las regalías de los impuestos al sector minero energético. Las declaratorias de emergencia económica las han venido declarando inconstitucionales, y ahora esto, a lo cual se le suma que una autoridad que ni siquiera es judicial, sino puramente administrativa, también está tomando decisiones para entorpecer la marcha de la democracia, y me refiero pues a lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral al quitar personalidades jurídicas a los partidos, al bloquear las inscripciones de listas, no con los criterios legales, sino sencillamente en uso de sus atribuciones, y hace lo que quiere con unos magistrados, en el caso del Consejo de la Judicatura, en el Consejo Nacional Electoral, que están bajo investigación, o en la misma Corte Constitucional, un personaje como el magistrado Camargo, que tiene los antecedentes que se han puesto de presente de cómo fue que llegó, que hubo ahí, pareciera ser tráfico de influencias, y eso ahí sí no hay preocupación por la Corte, sino la decisión de sabotear al gobierno de Gustavo Petro. Ese es el problema central que tiene una expresión en esta alza salarial. Muchas gracias, Pascual. Muy, muy interesante. Finalmente, cuéntanos ahora qué viene y cuál sería el efecto para los maestros con la suspensión del decreto por parte del Consejo de Estado. Bueno, lo que viene es que si los obreros masivamente no salen a oponerse a este acto arbitrario del Consejo de Estado, pues cada vez van a ser más las medidas que tomen estas corporaciones contra el gobierno de Gustavo Petro. De manera tal que toca salir a pelear por los intereses de los obreros, el incremento que
no quieren reconocer, y por lo que está en juego en general, y es que estas cortes están desconociendo los procesos democráticos. Entonces desconocen lo que aprueba el Congreso y ahora desconocen lo que hace la Presidencia de la República, y ellos se arrogan el derecho de decidir qué está bien, qué está mal y qué es lo que toca hacer. De manera tal que el llamado es a pelear. Porque además el salario vital tiene un impacto en los otros sectores que no están determinados por el salario, por el decreto salarial. El caso de los maestros, ya lo comentábamos en alguna oportunidad, a los maestros el salario no se lo fija este decreto, pero el salario básico, el salario mínimo vital se vuelve un punto de referencia en las alzas salariales del resto de la sociedad. Es decir, una cosa es que los obreros ganen hoy 23% y eso se va a llevar a la mesa de negociación cuando se aumenten los puntos en el escalafón docente, y otra cosa es que el salario quede aumentado en un 5%. Entonces, eso es lo que van a tener en cuenta en las discusiones para el alza de los salarios. De manera tal que no es solamente la pelea de los que ganan el mínimo, es la pelea de toda la sociedad que depende de un salario fijado, pues, por el gobierno o por los empresarios, que es de lo que estamos hablando. Agradezco mucho la invitación. Pascual, muchísimas gracias por esta explicación bien pertinente con todo esto que aconteció el día de ayer con la decisión del Consejo de Estado, un agravio contra todos los trabajadores y trabajadoras colombianos. Bueno, les tengo una invitación muy especial con Fabio Arias, invitación muy especial con la Fuerza del Magisterio, Fabio Arias al Senado número 2 por el Frente Amplio Unitario. Con la Fuerza del Magisterio, Fabio Arias al Senado. Gran encuentro del Magisterio con el candidato de los trabajadores y trabajadoras. Próximo sábado 28 de febrero, 11 de la mañana, en la carrera 13A, número 3436, auditorio de FECODE. Defenderemos lo conquistado, la reforma laboral, el gran avance en el poder adquisitivo de los trabajadores, en la financiación y dignificación de la educación. Los esperamos, recuerde, sábado 28 de febrero, 11 de la mañana, auditorio de FECODE. Entonces, nota del director. Nota del director. Muy bien, los jueces que deben dar garantías electorales legislan en contra de los derechos y la participación democrática. Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá, al Comité de Formación Docente. Vamos con Jairo Castro. Muy buenos días al Magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo a todos los que nos siguen tanto en el exterior como en Colombia por nuestras redes de TikTok, YouTube y Facebook. Hoy la nota del director se intitula Los jueces que deben dar garantías electorales legislan en contra de los derechos de la participación democrática. Los jueces que deben velar por las garantías en las elecciones están con la egolatría uribista de supremos dictadores a la democracia, avalado por su amo, el Mesías innombrable. Aquellos jueces dictaminando desde su torpeza narcisista que quienes están violando las leyes son los candidatos democráticos que se han juntado para impulsar un proyecto para gobernar en favor de los pobres, de los trabajadores y trabajadoras que producen la riqueza del país. Sus tesis irrisorias, como la que a Iván Cepeda le decían que ya ha participado en una consulta interpartidista, cuando el pacto histórico no existía jurídicamente. Y a sabiendas de que fue una consulta interna de un solo partido, el Polo Democrático,
Estos jueces del Consejo Nacional Electoral determinaron que ya había participado en una consulta interpartidista con un partido que no existía, porque otros jueces no querían avalarlo para que existiera jurídicamente, con una personalidad jurídica que ellos debían aprobar. La intención de estos magistrados era que los candidatos de ese nuevo partido no pudieran participar en las próximas elecciones del Senado, Cámara y a las presidenciales. En todos los escenarios jurídicos está presente el fascismo uribista, queriendo eliminar a los candidatos tanto del Frente Amplio Unitario como del Pacto Histórico, inventando leguleyadas y quitándole personalidades jurídicas como por ejemplo la del PTC, el Partido del Trabajo de Colombia. Otro objetivo del uribismo es buscar dividir a los sectores democráticos con estas decisiones de las Cortes, cosa que está dando sus primeros resultados en los sectores democráticos que han manifestado sus opiniones y señalamientos donde se gesta una división que para la unión de un candidato progresista. Varios dirigentes de estos movimientos progresistas han caído en la trampa fascista. En su primer momento de la consulta interpartidista, con los representantes de los diferentes sectores democráticos, se buscaba la unidad en un candidato presidencial para garantizar los avances y logros del gobierno del cambio en materias sociales y buscar garantizar las reformas dadas por las actuales representaciones mayoritarias del uribismo, que están planteadas para el beneficio del pueblo colombiano. Ese objetivo, la unidad, se debe sobreponer a los egos y triunfalismos nefastos para lograr llegar a la presidencia de la República. La consulta para la unidad en un solo candidato a la presidencia de Colombia fue rebanada con jugaditas del Consejo Nacional Electoral que determinó que Iván Cepeda no podía participar en esta consulta por las razones que explicamos antes. Esto generó diferentes opiniones y posturas de los diferentes actores de los diferentes partidos que iban a participar en la consulta por la vida, cayendo en la trampa armada de la extrema derecha fascista de divide y reinarás. Hay que estar por encima de esas pretensiones fascistas de dividir los sectores democráticos, tanto de centro como de izquierda. Hay que retornar a la unidad democrática, como el pacto histórico que llevó a la presidencia a Gustavo. Hay que llegar unidos para derrotar a aquellos que pretenden retornar al poder para avasallar y exterminar los logros alcanzados en el gobierno de Gustavo Petro en favor de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Hay que garantizar con un gobierno los logros para millones de colombianos en la extrema pobreza, garantizar a millones de trabajadores y trabajadoras un mínimo vital que les permita vivir la vida y saciar el hambre en que los han obligado a vivir por milenios los gobiernos conservadores, liberales y fascistas como el Centro Democrático, que han gobernado este país, excluyendo a los hombres y mujeres que les producen las riquezas a esos oligarcas que no les importa el bienestar de sus trabajadores ni las condiciones de vida de sus familias. Jamás han sido favorecidos por esos gobiernos que aún dominan las cortes, que no legislan de acuerdo a la Constitución, sino a los intereses, no solo de la oligarquía, sino también de la corrupción. Es la hora del pueblo y el pueblo opina. Por lo tanto, hay diferentes puntos de vista que se deben conjugar en la unidad para el logro de una Colombia en paz, digna y soberana, en la que los pobres puedan vivir sin hambre y en paz con la justicia social. Los dirigentes de los diferentes sectores democráticos tienen un compromiso con el pueblo.
Los egoísmos y narcisismos políticos no pueden estar por encima de ese compromiso. La victoria no se adelanta, se lucha con la unidad, no con la división y señalamientos salidos del llamado a la unidad del pueblo. No se puede cantar victoria cuando se ha caído en la trampa fascista y se puede perder como perdió el pueblo chileno. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Bueno, vamos a continuar nuestro programa con Encuentro con el Preescolar. Ale, ale, Un la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 pretextos y cantar. Encuentro con el Preescolar. Muy buenos días. ¿Y si la escuela fuera una fiesta? Primera fiesta de artes en educación inicial. Reconocer, transformar y crear. Nos acompaña Heidi Quijano Triana, asesora CEID ADE. Heidi, bienvenida. Hola Alexa, muy buenos días al magisterio, a Paula y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, a contarte que se prendió la fiesta, y si la escuela fuera una fiesta es nuestra propuesta del que muchos llamarían el primer Congreso de Arte y Preescolar, pero nosotros lo quisimos llamar una fiesta porque el aprendizaje debe ser eso, debe ser una fiesta, debe ser alegría, todos debemos ir contentos, como si estuviéramos en una fiesta, preparados, con disposición para aprender. Entonces, pues te quiero contar que iniciamos con el primer webinar, donde pues nos preguntábamos qué pasaría si la escuela fuera una fiesta. Y tuvimos 4 invitados súper especiales. Magda Zulena Trujillo Rodríguez, docente investigadora de la Universidad Distrital. Ella es especialista en literatura infantil. Tuvimos a Diego Lozano, docente licenciado en artes. Él es profesor de artes escénicas y de música de la Universidad Pedagógica Nacional, y por supuesto Carlos Silva del grupo del Teatro El Retablo, pero además él es profesor catedrático de la Pedagógica de la licenciatura de preescolar. Así es. Alexandra me está haciendo cara de que fue profesor también tuyo. Claro que exacto. Sí. Y por supuesto moderó pues a alguien que todos conocemos, el profesor Fabián Astudillo, el profe Cabeza de Palo. Con él estuvimos conversando, hablando y dándonos cuenta, haciendo esa reflexión que los primeros años son fundamentales y cómo a ellos, a los invitados, los marcó estos primeros años de educación, esos recuerdos fueron fundamentales para la construcción luego de todos los saberes. Por ejemplo, la profe Magda nos contaba que el profesor vivía en su pueblo y en las tardes se sentaba con un grupo de familias y de niños a conversar y a leerles las historias tradicionales de esa región, y eso hizo que ella se enamorara de los libros y de la literatura. Asimismo, el profe Diego, también desde los inicios, desde su familia, el uso de las flautas, y entonces esto hizo que empezara también ese afán de él por aprender todo lo de la música. Asimismo, Carlos Silva, cómo llega el maestro a las aulas de preescolar, que es tan importante conquistar a los niños, llegar al nivel del niño para que ellos también entiendan que pues son uno más de la escuela es una fiesta. Son uno más allí en la construcción de saberes. Bueno, dejo este pequeño video y la provocación para que vayan y lo vean. ¿En dónde lo no podemos sin ver, antes Heidi? contarles.
Bueno, lo pueden ver por los canales de la Universidad Pedagógica Nacional, el canal oficial de la Universidad Pedagógica Nacional. Y por supuesto, Alexandra, estuvimos la super invitada Carol G, con G de Guayaba, que nos acompañó nos va a acompañar todo el tiempo. Esto es una apuesta de dos colectivos, el colectivo Guaguataqui, el cual es de profes de preescolar del distrito, y el colectivo Rayuela, que es de la Universidad Pedagógica de la Facultad de Artes. Allí nos apoyan la Universidad Pedagógica y Canapro y la Fundación Contradecún. Entonces, la idea es que vean este primer video, que es muy provocador, y tendremos otro webinar el 11 de marzo. Ya les estaremos invitando porque también es muy especial. Vamos a hablar de toda la política educativa en primera infancia. Muchas gracias, Alexandra, y muchas gracias a todo el equipo. A ti, Heidi, muchísimas gracias por esa provocación. Claro que vamos a estar ahí. Y recordemos entonces para el 11 de marzo el segundo encuentro de esta provocación, y si la escuela fuera una fiesta. Muchas gracias, Heidi. Vale, chao. Con la fuerza del magisterio, Fabio Arias al Senado. Gran encuentro del magisterio con el candidato de los trabajadores y trabajadoras. Próximo sábado 28 de febrero, 11 de la mañana, en la carrera 13A, número 3436, auditorio de FECODE. Defenderemos lo conquistado, la reforma laboral, el gran avance en el poder adquisitivo de los trabajadores, en la financiación y dignificación de la educación. Los esperamos, recuerde, sábado 28 de febrero, 11 de la mañana, auditorio de FECODE. Muy bien, este sábado 28 de febrero a las 11 de la mañana en el auditorio de FECODE tenemos un encuentro muy especial con Fabio Arias al Senado. Recordemos, número 2 por el Frente Unitario. Bueno, entonces vamos con encuentro con Canapro, si estamos listos. Canapro, solidaridad que hace vida. Perfecto. Samir Ancísar, jefe de solidaridad de Canapro. Bienvenido nuevamente al programa. ¿Qué de nuevo nos tienes con nuestra cooperativa? Muy buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, muy buenos días para todos ustedes, para los compañeros de la mesa de trabajo. Un abrazo fraterno para Jairo a este reencuentro en este 2026. Un saludo fraterno de parte de nuestra cooperativa Canapro, nuestro señor gerente, el Consejo de Administración, y bueno, a la pregunta que tenemos para este año. Pues comentarles desde el Departamento de Solidaridad y a través del Fondo de Solidaridad que nutrimos absolutamente todos los asociados a través de ese aporte que hacemos. Recordemos que todos los asociados generamos un aporte mensual y de ahí, por reglamento, el 1% del salario mínimo va para el Fondo de Solidaridad, de donde nutrimos el fondo para poder acompañar a todos nuestros asociados en los diferentes momentos de dificultad en actividades solidarias. Es importante destacar que en el 2025 entregamos más de 10.000 millones de pesos en acciones solidarias con nuestros asociados y sus familias. Pues recordar, tenemos nuestros auxilios por calamidad, tenemos auxilio por donde en el seno de la familia hay un hijo con necesidades educativas. Tenemos también cuando el asociado es pensionado por invalidez. Tenemos cuando hay gastos no cubiertos por la EPS, ¿sí? Que sea una factura, que sea transcripción o algo de la EPS, que no sea cubierta por la cooperativa, allí también hace presencia. Y tenemos en ese nivel también cuando hay daños en la vivienda del asociado por dinámicas naturales.
pues en este año estamos en una época de bastante lluvias, pues ya hemos, pues lamentablemente por nuestros asociados, pero pues nos sentimos orgullosos de poder brindar ese abrazo de solidaridad en esos momentos de dificultad cuando hay viviendas de nuestros asociados que han sufrido algunas situaciones de desastre. Recordar que eso es por desastres, por dinámicas de tipo natural. También tenemos nuestro auxilio por incapacidad médica. Entonces recordar que a partir de 4 días de incapacidad, la cooperativa también hace presencia brindando un auxilio económico, apoyando a esos descuentos que se generan en el momento laboral cuando una persona tiene una dolencia, alguna dificultad en salud. Tenemos el auxilio muy bonito, el acompañamiento en la alegría, cuando a la familia, a nuestros asociados llega un nuevo miembro, entonces nosotros también compartimos esa felicidad y generamos también un auxilio económico en este año, pues de un salario mínimo. Pues bueno, esperemos qué pasa con las noticias del día de ayer, pero pues se mantendrá pues 23%, quiere decir que vamos a tener un auxilio de 1.750.900 pesos. Hasta ahí está planteado. Ahora, porque ese auxilio es representado a través de un salario mínimo. También recordemos, tenemos nuestro acompañamiento pues en el momento del duelo, del fallecimiento del asociado o de su núcleo familiar. Absolutamente todos los auxilios quedan cubiertos para el asociado y su núcleo familiar a partir del año de antigüedad. Entonces, por eso los invitamos a todos a que se mantengan al día con todas sus obligaciones y con sus aportes mensuales interrumpidos para poder tener acceso a toda esta dinámica que la cooperativa ofrece. En el caso entonces del fallecimiento, como les decía, es muy fácil. Sencillamente vamos a llamar a la funeraria Gaviria al 601-756-0707. Allí entregamos la información, los datos del asociado. Si fuera el asociado el que falleció, pues la información de él. Y si es un familiar, pues también el asociado dará sus datos. Allí se revisa la base de datos y inmediatamente se activa un servicio muy completo. Por ahora tenemos el convenio con la funeraria Gaviria. Ellos van, recogen el cuerpo allí, hacen todos los trámites legales, arreglo y conservación del cuerpo, su respectivo cofre para los despojos mortales, 24 horas de sala, una ofrenda floral, la carroza fúnebre, su cinta. Si es el servicio católico, entonces en una de las iglesias cercanas a la funeraria se prestará la Eucaristía de honra fúnebres. Y tenemos el destino final. Si es en Bogotá, si es inhumación, 4 años en los cementerios distritales, o la cremación y entrega las cenizas de su respectiva urna a la familia. Digo que en Bogotá, ¿por qué? Porque si es en el otro sector del país, nosotros tenemos el servicio a nivel nacional, algo muy importante. No importa en cualquier parte del territorio nacional, nosotros orgullosamente bogotanos sabemos que Bogotá es la casa de todos los colombianos. Tenemos compatriotas de todo el país y sabemos que muchos de los familiares de nuestros asociados viven en cualquier diferente sitio del territorio nacional. Entonces, donde se genere lamentablemente el deceso, allí haremos presencia con este servicio. Y algo muy importante, si por algún motivo el asociado, en el caso de los familiares, no hace uso del servicio exequial porque tiene otro servicio, una póliza o alguna otra dinámica, la cooperativa sigue haciendo presencia y entonces le genera un auxilio económico de un salario mínimo mensual vigente en este caso del 2026, por ahora lo que les decía, de 1.750.900 pesos. Y si es el caso del asociado, a partir del año de antigüedad también generamos un auxilio exequial que va para pagar las honras fúnebres. Y como esos auxilios van en montos diferentes, dependiendo de la antigüedad y los aportes que tenga el asociado, el excedente se le entrega a la familia. Recordar por dónde podemos aplicar nuestros estos auxilios fácilmente en el front de todas nuestras oficinas. Recordemos que en Bogotá tenemos 4 sitios para ubicarnos, aquí en nuestra sede principal, en el Portal de la 80, en Gran Estación y en Plaza de las Américas. También tenemos oficina en Chía, tenemos oficina en Fusagasugá, o también lo podemos hacer a través de nuestro correo solidaridad@canapro.co, o finalmente en nuestra página
www.canapro.co. Allí damos clic en servicios en línea y se despliega al lado izquierdo inferior. Van a encontrar auxilios y allí descargan el formulario, lo diligencian y allí anexan con los demás documentos según el tipo de auxilio que requieran. Recuerden que Canapro es solidaridad que hace vida. Para nosotros es un placer en este 26 seguir apoyando a nuestros asociados. Tenemos todas nuestras líneas de crédito activas. No olviden visitar nuestros centros vacacionales y también hemos ampliado dinámicas de viajes a nivel internacional y seguimos apoyando a nuestros asociados en todas sus dinámicas. No olviden, todos los asociados que no hayan todavía reclamado su incentivo de fidelidad 2025, hacerlo a través de nuestra página. Tienen plazo hasta el 30 de junio y después de que lo reclamen, tenemos plazo hasta el 30 de noviembre para poder ejecutarlo, si es en el caso de algún incentivo para los almacenes de mercado de cadena. Entonces, pues estamos atentos a cualquier inquietud. Samir, muchísimas gracias. Qué información tan fundamental, porque muchas veces no conocemos el tipo de auxilios y beneficios que tenemos con nuestra cooperativa Canapro. Muchísimas gracias por darnos toda esa información. Yo sé que es de vital importancia para cada uno de nosotros y pues gracias por recordarnos todos los puntos que tenemos, porque Canapro está cada vez más cerca de todos nosotros. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y no olviden que también tenemos nuestra mutual Canapro, a la cual también invitamos a que se afilien. Como Canapro no puede recaudar dineros, hemos creado la mutual y desde allí van a tener ustedes su cuenta de ahorro permanente, su cuenta de ahorro normal y la opción también de CDTs con una tasa muy buena para que ustedes tengan ahí su colocación y pues puedan manejar su dinero y tengan una muy buena rentabilidad. Para todos ustedes, compañeros de la mesa, un abrazo especial para Jairo y un bendecido día. Y recuerden, Canapro, solidaridad que hace vida. Muchas gracias, Samir. Mi amor. Bueno, un saludo muy especial para Carlos Arturo Rodríguez, que nos está acompañando. Un saludo especial para Diana Marcela, para William y para Claudia, muy allegados a Renovación Magisterial, un saludo muy especial. Y para Marta Liliana Ruiz Puentes, que nos acompaña desde Medellín, un saludo muy especial. Y nos acompaña Luis Alberto Cardoso. Encuentro con la Academia, evaluación de ascenso y reubicación salarial. Luis Alberto Cardoso, docente del Colegio Agustín Fernández, evaluador y corrector de pruebas IFES. Luis Alberto, un gusto tenerte en el programa. Alexandra, muy buenos días y un saludo muy especial a la mesa directiva y a todos los que nos están escuchando desde cualquier lugar de Colombia y del mundo. Muy amable por la invitación, Alexandra. A ti muchas gracias. Bueno, nos alegra poderte tener acá. Y bueno, se nos acerca la evaluación de ascenso y reeducación salarial para los docentes del 1278. Entonces, hagamos un recuento en qué consisten estas evaluaciones y si tiene alguna invitación para los maestros del 1278 para este curso sobre la evaluación. Sí, pues el nuevo decreto del 1278 a partir del 2002, los maestros para poder ascender o reubicación deben presentar en este momento una prueba que será el próximo domingo. Y pues la idea es asesorarlos un poquitico a ellos, pues para que vayan tranquilos a su prueba y que realmente los que no lograron la vez pasada ascender o reubicarse en esta segunda prueba de corte, igualmente lo puedan hacer y desearles lo mejor a ellos, éxitos en su prueba del próximo domingo. Así es. ¿Tienes algunos consejos especiales que nos puedas dar? Sí, señora. Bueno, aquí se nos está presentando la prueba de ascenso y reubicación salarial. Bien, en la prueba, ¿sí se ve la presentación? ¿Sí? ¿Prueba pedagógica? La prueba pedagógica, entonces hay, pues esta es una oportunidad pues para mejorar las condiciones salariales y mejorar pues las competencias relacionadas con el
con todo lo que es la práctica educativa. De eso se trata pues esta prueba, y pues que con eso se pueda ellos defender al momento de presentar el examen, que es el próximo domingo. Así es. Siguiente. Bueno, hay una serie de documentos que igualmente los maestros lo tendrán en cuenta, los lineamientos curriculares, que es importante. Habrán de pronto probablemente preguntas sobre esta temática, estándares básicos de las competencias que se desarrollan normalmente en cada una de las áreas, los referentes de calidad, que es importantísimo, profesores, tenerlos en cuenta. La prueba anterior tuvo aproximadamente 6 o 7 preguntas sobre referentes de calidad, evaluación formativa y por competencias, que también es importante de acuerdo pues al desarrollo pedagógico que tiene cada uno de nuestros docentes en el aula de clase, y no olvidar pues una serie de documentos de la política educativa, entre esos pues el decreto 1075, la Ley General de Educación, el 1860, mirar todo lo que son los protocolos de la versión 5.0, que hay que manejar el proceso y recordarle muchísimo a los docentes que esta prueba no es como nosotros normalmente solucionamos las situaciones que se nos presentan en el aula o en el patio o en el acompañamiento de una salida pedagógica, sino lo que realmente exige y nos lo pide a través de la normatividad y a través de todas las políticas educativas que presenta el Ministerio de Educación. Así es. Estudiar con el enfoque práctico y contextual. Aquí la prueba se basa en situaciones problemáticas de aula, entonces nos colocan una situación, previa a eso pues hay una norma, hay una ley, nos dicen según el artículo, después plantean pues la situación y finalmente viene la pregunta. Insisto, profesores, que la prueba, la primera parte, hace una descripción de lo que es una norma, una ley, lo que normalmente se desarrolla en el colegio. Hay un punto, siempre hay un punto, y después de ese punto viene la pregunta, y al final prácticamente están las claves de lo que uno desea contestar. El análisis de casos reales o simulados que van a suceder en esta prueba, las prácticas reflexivas, es decir, hacen una reflexión y sobre esa reflexión usted qué solución le podría presentar a esa situación, y ejemplos estratégicos de las didácticas adaptadas a la comunidad educativa. Finalmente, pues la argumentación de las decisiones pedagógicas. En esto de las decisiones pedagógicas, yo invitaría a los profesores que estos días restantes a la prueba de pronto compartan algunas situaciones con los compañeros a ver cómo se podrían solucionar, pero nunca olvidando que el proceso de solución se hace a través de la normatividad o de la ley. Algunas recomendaciones como el manejo de la diversidad en el aula, cómo se maneja esa diversidad en el aula, las estrategias para mejorar el aprendizaje en estudiantes con bajo rendimiento. Entonces, ¿qué haría usted, profesor o profesora, cuando se presenta una dificultad de problemas de aprendizaje con el rendimiento de los estudiantes? ¿Usted cómo lo solucionaría? ¿Sí? Podrían salir preguntas referentes a esta temática. En el manejo de la diversidad, pues ahorita estamos hablando de la inclusión. Entonces, dentro de la inclusión, en la prueba anterior de las preguntas hubo aproximadamente el 17%, y es importantísimo en esto, la temática de la inclusión, tenerla muy presente, porque probablemente sobre esta temática vayan a haber bastantes preguntas. ¿Cómo evalúan los procesos y los resultados? Entonces, ¿cómo evalúa usted, docente, sus procesos que ha venido desarrollando en el aula de clase, y cómo ve usted los resultados? Hay que tener en cuenta esa parte, es fundamental. Y realizar la retroalimentación con compañeros en el colegio, digamos que hasta el martes o miércoles, para allá les recomiendo, profesores, que ya lo que se sabe, y lo que podamos aplicarlo, y ir muy tranquilos a la prueba. Importante esta recomendación, ¿no, Luis Alberto? Para estos días previos a la evaluación, entonces realizar ese diálogo, esa socialización con nuestros compañeros, siempre desde la norma, ¿verdad? Ajá, sí, señora. Y durante la prueba, pues mantener la calma, no olvidar que hay que llevar un lápiz mirado número 2, no hay otro lápiz el número 2, pero por favor, solamente es el mirado número 2, el amarillito, el de toda la vida, el de la tradición, el lápiz, un borrador de nata, un tajalápiz, de pronto sacarle una copia
a la circular donde le dicen a usted dónde va a presentar la prueba. Yo invitaría especialmente a todos los docentes que van a estar en las diferentes ciudades del país, un día o 2 días antes ir a mirar dónde es el sitio, sobre todo si hay que presentar prueba en algunas universidades, porque uno considera que conoce la universidad, pero llega a ese sitio y la situación es que no es aquí, sino que es el edificio 17, el bloque 3, y resulta que el edificio 17 o la sede 17 está como a 15 o 20 cuadras de la sede principal de la universidad. Entonces es bueno ir a reafirmar dónde voy a presentar la prueba. Eso por un lado. Por el otro lado es importante, compañeros, que en esta prueba, sobre todo el desayuno, no consumir nada de lácteos, preferiblemente. Eso se le recomienda a todos los estudiantes de la prueba saber que es una bebida caliente, preferiblemente un té, una porción de fruta y una arepa a la plancha, no más, porque probablemente si en algún momento tendrá que ir al baño, pues ahí se pierde mucho tiempo, ¿no? Y si no está el vigilante presente o las señoras del aseo para que abran los baños, etcétera, etcétera, ahí hay una pérdida de tiempo. Confíen en su experiencia y su práctica de lo que usted ha hecho durante los tiempos que lleva como docente, llevar una botellita con agua, preferiblemente una pizca de sal y algo de limón, y estar tomando esta agüita, que es importante para estar mucho más tranquilo, relajado y fresco en el momento de pensar y analizar cada una de las preguntas. Algo muy ligero, esto es importante. Sí, señora. El control del tiempo es trascendental, profe. Si usted ve que hay una pregunta que le quedó un poco difícil, no la puede contestar, esa pregunta 15, que fue la número 15, colocarla en esa hojita aparte que le van a dar de hoja de respuesta, de preguntas y análisis. En esa hojita colocar la pregunta 15, la 23 y la 45, y cuando termine el tiempo, pues se devuelve y puede borrar y corregir si le queda tiempo suficiente. No dedicarle mucho tiempo a una pregunta, simplemente mirar las dificultades, y esas son las preguntas que luego en el tiempo final las podemos recuperar. Y el manejo de preguntas y respuestas, el descarte, es importante el descarte. Y normalmente en la pregunta, al momento de la respuesta, tener en cuenta sobre todo que tenga que ver la solución, algo manejado a través de la legislación, que tenga que ver legislación, supuestos, no son respuestas correctas. Tiene que ver siempre encaminado hacia la parte legislativa. Importantísimo, claro que sí, Luis Alberto. Hay que tener todos los elementos necesarios para que en esta evaluación tengamos todos éxito. Muchísimas gracias, Luis Alberto, por todo este bagaje que nos has dado para seguir tus consejos. Y bueno, yo sé que vamos a tenerte muy pronto en otros tips para esta evaluación. Muchas gracias, Luis Alberto. Igualmente, muchísimas a ti. Gracias, y invitarlos el próximo miércoles a las 7 de la noche a unas preguntas. Muy amables. Miércoles 7 de la noche, claro que sí, ahí estaremos. Muy buen día. Bueno, ahora tenemos una invitación muy especial a un conversatorio con Fabio Arias al Senado. Con la fuerza del magisterio, Fabio Arias al Senado. Gran encuentro del magisterio con el candidato de los trabajadores y trabajadoras. Próximo sábado 28 de febrero, 11 de la mañana, en la carrera 13A, número 3436, auditorio de FECODE. Defenderemos lo conquistado, la reforma laboral, el gran avance en el poder adquisitivo de los trabajadores, en la financiación y dignificación de la educación. Los esperamos. Recuerde, sábado 28 de febrero, 11 de la mañana, auditorio de FECODE. Bueno, ya tenemos esta invitación muy especial, todos listos para este 28 de febrero. A continuación, vamos con Informe Capital. Informe Capital. La actualidad del Magisterio Bogotano. Nos acompaña Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Andrés, muy buenos días. Hola Alexandra, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Paula. Oye, qué bien se te da esto de la conducción del programa, Alexa. Muy bien. Muy bien por eso. Muchas gracias. Bueno,
Muy bien, muy bien. Estamos robusteciendo nuestro equipo de comunicación. Eso está muy bien. Bueno, voy a iniciar este informe con lo más reciente, que es la aparición de la circular 010 del Ministerio de Educación, la circular 010 de 2026. Es una circular muy importante. Quiero decirle al país, a los maestros y maestras de Colombia, que se abrió la puerta para que podamos trabajar, hacer nuestro trabajo de manera no presencial, particularmente en las semanas de abril y de octubre. Bueno, esto tiene una relevancia fundamental. Esa es una lucha que se había ganado en Bogotá inicialmente. Luego unas poquitas entidades territoriales lo tenían. Nos lo arrebataron en Bogotá. La administración de los hermanos Galán y la señora Segovia, sin ningún estudio técnico, con una contradicción absoluta, que ellos dicen, es que las decisiones son basadas en la evidencia. ¿Cuál evidencia? Es una retaliación contra el magisterio. Nos arrebataron eso, hicimos un trabajo muy importante con FECODE, con unos compañeros del Comité Ejecutivo de FECODE, la ADE y el Viceministerio de Educación Preescolar y Básica. Tuvimos unos acercamientos muy importantes, estuvimos hablando desde muchos ángulos técnicos, humanos, de por qué la importancia de abrir la posibilidad, porque la circular 010 dice, las semanas de desarrollo institucional podrán ser no presenciales con trabajo autónomo, individual o colectivo. Claro, hay que tomar, y ahí hacemos la invitación en todo el país a que tomemos las mejores decisiones en los gobiernos escolares, haciendo uso de la autonomía institucional, haciendo un buen trabajo colectivo, porque la educación la garantizamos, hemos hecho el trabajo, lo seguimos haciendo, no son vacaciones, es trabajo no presencial. Luego hagamos esos acuerdos. Ese es un logro muy importante que decimos tuvo su origen en Bogotá, pero irradia a todo el país. Entonces, allí a las personas que decían aquí en Bogotá, ¿y qué va a hacer la ADE? Hechos son amores, dice el dicho, y aquí tenemos los resultados. Entonces, bueno, vamos a ver en Bogotá qué pasa. Antes, la respuesta a un oficio que enviamos el pasado 15 de enero fue, de parte de Secretaría de Educación, es que no es posible. Nosotros cumplimos la norma basándose en la circular 43, una interpretación también pues amañada y pobre del asunto, que decía, es que somos muy cumplidores de la norma. Bueno, ahora esperemos que sigan con esa disposición tan cumplidores de la norma. Y aquí esa discusión se pone muy interesante porque si definitivamente Bogotá, la Secretaría de Educación de Bogotá se sostiene en que los maestros deben ir presencialmente, entonces queda absolutamente claro que es una decisión de carácter político en contra del magisterio. Vamos a ver qué pasa. Segundo tema, la salida de Segovia de la Secretaría de Educación. Bueno, este es uno de los periodos especialmente más violentos contra el magisterio. Lo hemos padecido. Pero pues la línea queda clara, también se va a Segovia, pero Galán sigue dando la línea con la persona que queda allí. La línea definitivamente tiende a prohibir la participación de los maestros y maestras en las jornadas que son propias de nuestro quehacer como gremio, de parte de ellos, negar la existencia del derecho a la movilización pacífica, a la reunión, a la protesta. Ya vimos a inicio de este año cómo nos atropellaron, incluso queriendo prohibir las reuniones sindicales en los colegios o en los comités sindicales locales. Así es. Entonces, tenemos la expectativa, esperamos que la nueva secretaria tenga una disposición al diálogo, a la construcción, porque no es justo que nos vean como enemigos a los maestros y maestras, pero especialmente a las organizaciones sindicales. Podemos ser aliados para solucionar los problemas más importantes que hay en la ciudad. Tercer tema, y cierro con esto, invitarles a que participemos masivamente en las elecciones del próximo 8 de marzo. Las decisiones políticas afectan al magisterio, afectan el derecho a la educación, porque todo depende de decisiones políticas. Entonces, hemos hecho un trabajo muy importante de pedagogía política, de pedagogía electoral, invitando a que apoyemos los candidatos y candidatas
afines al magisterio, del magisterio, que han trabajado aquí, particularmente, pues nosotros hemos dicho, con la fuerza del magisterio Fabio Arias al Senado, porque se ha comprometido desde hace mucho tiempo, no solamente con las luchas del magisterio, que es una lucha gremial, no, tiene un espectro más amplio y trabaja por las luchas, las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del país, de todas las ramas de la economía. Por eso es tan importante esa presencia en el Senado. Entonces, cierro con la invitación a que nos acompañen el próximo 28 de febrero, a partir de las 11 de la mañana, a compartir, a tener un intercambio de experiencias, de inquietudes, de expectativas con nuestro candidato Fabio Arias. Nos vamos a ver, entonces, encontrémonos en el auditorio de 11 de la mañana, de manera que podamos plantear las preguntas fundamentales que se le deben plantear a cualquier candidato al Congreso de la República. Un abrazo para todas y todos, y esto que hablaba de la circular 010 sigue en desarrollo. Vamos a ver qué pasa, les estaremos informando. Andrés, muy importante esta circular del Ministerio de Educación, y muy importante reconocer el trabajo de la ADE, trabajo de FECODE, un trabajo en conjunto para lograr esto. Vamos a ver si la Secretaría de Educación, qué excusa va a sacar ahorita ante todo esto, ¿no? Porque es muy obediente con cosas a veces de ministerio cuando le conviene, y cuando no, entonces pues creo que legisla para ella misma. Bueno, veo que los vas conociendo, Alexa, son bien convenientes, porque no, por ejemplo, en la aplicación de la circular 038 pusieron pero, dijeron, es que esa hay que mirar a ver cómo la aplicamos en Bogotá. Esperen un momentico. En la aplicación de la circular del decreto 0277 dicen, pero es que para jornada única no. Entonces son bien convenientes, pero esperemos a que haya algo se remueva, además a que sepan que están en el ojo de todos los estamentos, porque también los rectores se unieron a esta lucha, radicaron su solicitud, y ¿sabes qué es lo peor? Que la radican los rectores, otros sindicatos, radicamos nosotros, antes de que se leyera la circular 010, y ni siquiera tuvieron la decencia de revisar cada solicitud y responder acorde a cada solicitud, sino crearon una respuesta genérica. Qué vergüenza, una respuesta genérica que sea lo mismo para todos quienes radicaron esas peticiones. Mira el nivel. Bueno, eso aquí nos va a dar esa risa, entonces más bien avancemos en las secciones. Muchísimas gracias por tus aclaraciones, Andrés, sí, muy pertinente. Y bueno, un abrazo desde acá y gracias por todo. Bueno, nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Nos vemos. Buen fin de semana. Chao. Gracias. Bueno, continuamos con nuestros encuentros pedagógicos. Vamos con encuentro con las regiones. Balance de las... Encuentro con las regiones. Bueno, balance de las elecciones a la Asamblea de Delegados y Delegadas de ADIDA. Cleidy Tatiana Maya Zapata, integrante de la Junta Directiva de ADIDA y lideresa de Renovación en Antioquia. Cleidy, muy buenos días. Buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación. Cleidy, gran jornada de elecciones para la Asamblea de Delegados y Delegadas de ADIDA, el Sindicato de los Maestros de Antioquia. ¿Nos regalas un informe sobre esta jornada? Sí, el día de ayer tuvimos las elecciones de delegados 2026. La jornada fue todo un éxito, todos los maestros salieron a votar, más del 90% estuvieron decididos, apoyando cada uno de los equipos, porque continuamos en esa lucha constante y en esa consolidación del equipo sindical. Muchas planchas, muchos líderes comprometidos con las reformas, comprometidos con la defensa de los derechos del magisterio y de la clase obrera de Colombia. Entonces sí, fue todo un éxito, todos los maestros acudieron a las urnas y bueno, estamos preparados con estos nuevos delegados para poder consolidando
nuestra organización sindical en Antioquia, la cual se ha caracterizado por ser una organización sindical fuerte y coherente con la defensa de los derechos del magisterio en Colombia. Así es, Cleidy, ADIDA siempre presente. Bueno, importante el 90% de participación de los docentes. Sí, casi un 100%, pues algunos por dificultades de salud y esa situación no pudieron acudir a las urnas, pero fue todo un éxito las elecciones, en ese sentido, preparados para continuar con esta lucha que hemos venido desarrollando como sindicato. Así es y seguiré haciendo. Cleidy, cuéntanos, ¿cómo queda constituido con los nuevos representantes del Magisterio de Antioquia, ADIDA? ¿Cómo? ¿Cómo queda constituida ADIDA con los nuevos representantes del Magisterio en Antioquia? ¿Cómo quedó constituida? Quedamos, la proyección es a que se aumenta el número de delegados, porque anteriormente los delegados se elegían por la cantidad de votos, pero ahora con una resolución que se presentó en la asamblea pasada, pasaron a ser elegidos por la cantidad de afiliados al sindicato. Entonces siempre hay un aumento, teníamos alrededor de 900 y pico y ahora ya vamos a quedar con más de 1000 delegados, lo cual es fundamental porque los delegados son la máxima autoridad de nuestro sindicato y es en la asamblea de delegados donde se presentan las resoluciones que permiten direccionar el rumbo del mismo. Importante ese número de delegados, Cleidy. Bueno, cuéntanos quién más de tu plancha quedó conformada la asamblea. Bueno, tuvimos alrededor de 70 delegados, estamos todavía pues en el ejercicio de consolidar lo que nos faltan. Pero lo importante es pues que se logró el objetivo, todas las fuerzas que hacen parte del sindicato tuvieron su representación y en ese sentido lo más importante es que todos acudieron a las urnas, vivieron la democracia y como te digo, se conforma un equipo de trabajo que permite presentar propuestas que favorezcan y continúen apoyando este proceso que llevamos del cambio y del apoyo que hemos venido desarrollando a las reformas sociales. Precisamente en la última asamblea hubo una resolución política donde como asamblea quedamos que se apoyaban este gobierno y en ese sentido es fundamental que estas elecciones continúen así, que continúe acudiendo a las urnas para poder presentar resoluciones que sean consecuentes con las necesidades del pueblo colombiano y en ese sentido con las necesidades del magisterio. Así es, Cleidy. De verdad que felicitaciones primero por esa gran labor que tú has desarrollado en ADIDA, por tu juventud, por esa valentía que siempre nos has mostrado y qué bonito recibir esas buenas noticias de las elecciones de delegados y delegadas, Cleidy. Gracias, esto es un trabajo en equipo que nos ha caracterizado por la disciplina, por ser coherentes con nuestras acciones y sobre todo por ser firmes en la defensa de los derechos que no los negociamos con nadie. Aquí seguiremos trabajando de la mano con todo el magisterio de Antioquia, apoyando esas reformas que benefician a la clase obrera. Cleidy, muchísimos éxitos, muchísimas gracias por ese informe, esperamos tenerte más adelante para que nos vayas contando todo aquello que pasa allí en ADIDA. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarlos a todos a seguir en esta lucha porque la lucha continúa, la lucha no es solamente de 4 años, sino que la lucha es constante. Todos los días, muchísimas gracias, Cleidy, que tengas un excelente día y éxitos en esa labor. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, entonces vamos con encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Pasar haciendo caminos. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Seguí la gloria. Trascendencia de la Junta Nacional de FECODE el próximo lunes. Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de prensa. Miguel Ángel, muy buenos días.
Bienvenido a Encuentros con la Comunidad. La gran Alexa, nuestra coordinadora de la localidad de Suba. Un saludo vital, fraternal y periódico a ti. No sé si está Paula, nuestra intérprete en lengua de señas. Un abrazo y a todo el magisterio de la comunidad educativa que nos escucha a esta hora del día. Bueno, retomar por lo que estaba diciendo nuestra joven lideresa Cleidy, de la Junta Directiva de AIDA, pero lideresa de renovación magisterial. Reiterar en nuestros abrazos por el gran avance que ha tenido el equipo al elegir pues una muy buena y numerosa delegación a la Asamblea de Delegados y Delegadas de AIDA. Y por supuesto, pues empezamos con lo que cerró, que la lucha continúa. Entonces, en eso en primer lugar. En segundo lugar, como el compañero Fabio Arias no se encuentra, no pudo estar por razones también de agenda, y ahora estamos diciendo, yo me llamo Fabio Arias, número 2 Frente Amplio, además de ser el presidente de la CUT, pues en primer lugar iniciar pues rechazando la suspensión por vía del Consejo de Estado del salario vital. Alexandra, aquí lo que se está configurando es un ejercicio de dictadura. Así es. Estamos planteando y quejándonos o denunciando al vecino, pero aquí lo que hay un incremento de unas acciones de la dictadura expresadas, uno, en que el presidente Ibáñez de la Corte derriba la reforma pensional, que fue mandato del estallido social que pasó por el Congreso. Dos, que el señor Camargo, que fue elegido como magistrado con muy dudosa procedimiento, lo que hace es suspender la emergencia económica que requería unos recursos para inversión social y ahora hace mucha más falta frente a la ola invernal. Y tres, por supuesto, la decisión del Consejo Nacional Electoral, pues que no es un organismo de magistrados, pero que interviene pues en los asuntos internos, inclinando la balanza a favor en el proceso electoral de los candidatos de la derecha. Y este tema del salario vital, pues yo quiero señalar que no solamente es un procedimiento que se pone al servicio de los grandes empresarios, sino que desconoce nada menos ni nada más que no tiene competencia, porque el salario mínimo, el salario vital, Alexandra, es determinado y establecido por la OIT. La OIT es un organismo internacional del trabajo que agrupa representantes de todo el mundo, de trabajadores, de gobiernos y de empresarios. Y los convenios que asume el país en la OIT son parte del bloque constitucional, artículo 53 de la Constitución. Luego estos señores del Consejo de Estado, pues no solamente están hablando de una medida antipopular, afectando la economía y los bolsillos de los trabajadores, desconociendo un criterio que el poder adquisitivo mueve la economía, el aumento del poder adquisitivo, sino que además es completamente ilegal. Entonces, frente al asunto, en el día de hoy se va a reunir el Comando Nacional Unitario, el día lunes la Asamblea Nacional Popular, también el lunes hay Junta Nacional de FECODE, y pues como estamos diciendo en todas partes, ni un peso atrás en este caso, ¿sí? A defenderse. Ni un peso atrás, porque se trata pues de seguir adelante con un proceso de reformas. Eso nos lleva a otro asunto, Alejandra, y es la necesidad imperiosa de la movilización que vamos a hacer. Nuestra propuesta como movimiento obrero y movimiento social es que el presidente emita un decreto similar. Sí. Ratifique en el decreto, le cambie el número del número del acto administrativo y la fecha,
Y en ese orden de ideas, esa es la posición que vamos a llevar a la Comisión de Concertación el día lunes, en la cual pues estamos representados por nuestro compañero Fabio Arias, presidente, y los compañeros secretario general y el compañero Over y el compañero Nelson, que son los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores allí. Y por supuesto, luego a la Asamblea, a la Comisión de Impulso de la Asamblea Nacional, para proponer pues una movilización y llevar esta propuesta también al presidente de la República. Digamos que ese es un punto. Pero el otro asunto es la necesidad de que el 8 de marzo, pues modifiquemos la correlación de fuerza en el Congreso de la República, eligiendo, por supuesto, representantes de los trabajadores y las trabajadoras en el Congreso de la República. Primero, para no reversar las reformas que hemos logrado. Segundo, para consolidarlas. Tercero, para continuar las que están en desarrollo. Y adicionalmente, para modificar la estructura del Estado, porque hay que acabar con esa manguala como se eligen los magistrados en el Congreso de la República y que llevan a estas circunstancias. Entonces, digamos, allí queremos, y de una vez reitero la invitación, pues nuestra posición y nuestra invitación respetuosa a todos y todas es la que apoyemos a Fabio Arias Giraldo. Él es el turno de los trabajadores, actual presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, que jugó un papel supremamente decisivo en todo este proceso de acompañar el gobierno popular con la movilización social para las reformas, la reforma laboral, pero hay un elemento clave, que es que hay que insistir. También, además de la reforma laboral, que también nos fue un espaldarazo, no solamente para la clase trabajadora en general, sino también para los maestros y maestras de Colombia, como lo hemos explicado. Ha habido otro elemento que es clave, y es el de defender que el poder adquisitivo fortalece la economía, que el trabajo es fuente de toda riqueza, y en ese orden de ideas ha habido el mayor incremento de los salarios de los trabajadores del Estado por encima de los IPC en los últimos 4 años. Con el mismo criterio tenemos también el aumento del 23% del salario mínimo. Algunos dicen, pero ¿por qué nosotros vamos a tener que salir a defender si nosotros no nos regimos por el salario mínimo? Bueno, aquí ya Pascual explicó muchas cosas, pero yo lo que quiero agregar es que es el mismo criterio, y es que el fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores mueve la economía. Entonces no puede aplicar para los maestros y los trabajadores del Estado y no aplicar para la generalidad. Esto es un elemento clave. Bueno, Fabio ha jugado un papel clave en estos, él lleva más de 50 años de lucha, ¿sí? Así es. Entonces, en estos últimos, en transformaciones concretas, y lo que hemos planteado, y lo planteamos en un acto que ya hicimos también con él, es que hay que llevar la sabiduría de las calles, la sabiduría del movimiento obrero a el Congreso de la República. No basta llevar solo, aumentar la bancada progresista, eso está bien, pero necesitamos representantes de nuestra clase, de los trabajadores, que el movimiento obrero pueda tener la posibilidad de contribuir a la orientación, y por eso los queremos invitar, y reitero la invitación para que estemos el próximo 28, sábado 28 de febrero a las 11 de la mañana en FECODE, donde vamos también a plantear, hacer un balance de las reformas en educación y cuáles son las propuestas a seguir desde el Congreso de la República y a apoyar desde el Congreso de la República para seguir avanzando en las reformas educativas y, por supuesto, en los derechos, especialmente de salud, agua potable, saneamiento básico, que es los que ha coliderado FECODE con la reforma del Sistema Nacional de Participaciones. Dicho eso, entonces, digamos que esta es lo que teníamos pendiente con lo de Fabio, el informe del movimiento obrero, y paso entonces, aquí se dicen 2 en 1, ¿no, Alexandra? Ahora seguimos con Miguel Ángel Pardo. Eso, entonces ya ahorita ya no soy Fabio Arias en este momento, sino Miguel Ángel Pardo, y en ese orden de ideas, pues, en la Junta Nacional de FECODE. Se va a realizar el próximo lunes. Hemos propuesto en el Comité Ejecutivo que la Junta Nacional
además de examinar los temas que no son propios, el cumplimiento de los acuerdos, del cuales vamos a decir algunas cosas ahora, el tema, por supuesto, los avances en materia de financiación, los avances en otros cumplimientos y las dificultades tan enormes que seguimos teniendo en el tema de salud, pues el mensaje tiene que ser absolutamente claro por la principal organización de los trabajadores en Colombia de segundo grado, que es FECODE, y el mensaje es un mensaje de decirle a todos los sectores democráticos, no solamente de izquierda, Alexandra, a todos los sectores democráticos, que tengamos la cualidad de llegar a una unidad en la primera vuelta, porque no es cierto que la izquierda o el centro solo, o el centro izquierda, en este caso solo, logre ganar las elecciones frente a ese monstruo tan enorme que es el neofascismo y el extremo neoliberalismo. Sería una equivocación que ya desafortunadamente cobró un resultado negativo en Chile y lo cobró en Bolivia, ¿sí? Y requerimos entonces de la mayor unidad si queremos de verdad poder avanzar. Y ese es un mensaje que le queremos señalar a todos. No podemos insistir en el fuego amigo. Hay unos contradictores que han dicho, si llegamos al gobierno, como el señor Mauricio Cárdenas, vamos a hacerlo de Milei. Ya vieron lo que acabó de hacer Milei. A pesar de las enormes movilizaciones en las cuales estuvieron los compañeros de CETERA, la FECODE de allá, el señor Milei aprobó la reforma, que es una reforma que es regresarnos 2 siglos, o 1 siglo y medio. Es ponernos con jornadas laborales de 12 horas, despidos sin indemnizaciones o indemnizaciones pagas a cuotas, etcétera. Pero lo están diciendo con claridad. Si llegamos al gobierno, vamos a hacerlo de Milei. Entonces, digamos que estamos avisados y para eso es muy importante avanzar estos procesos de unidad. Y eso no es que FECODE se metió en política. No, pues que la política, si queremos seguir avanzando en reformas sociales, pues tenemos que tener un Congreso mucho más favorable y adicionalmente pues mantener el gobierno popular. Son 2 cosas que tenemos que tener. Eso es la trascendencia de la Junta Nacional, es el mensaje al país, porque insistimos, no puede seguir habiendo fuego amigo. Y pues finalmente pues unos elementos claves en el materia de implementación de los acuerdos FECODE de gobierno, pues tomar lo que dejó nuestro compañero Andrés Ballena aquí, es el tema de insistir en la circular emitida recientemente, 11 de febrero, la circular 10 sobre orientaciones de calendario académico a las entidades territoriales certificadas, en la cual, después de un trabajo intenso de 2 jornadas, pues ADE, FECODE y Viceministerio, pues queda absolutamente claro que es el concepto de que pueden haber 2 semanas no presencial, y en este trabajo además resaltadas con trabajo autónomo, pues queda revalidado a nivel nacional, ya no solamente para Bogotá, sino a nivel nacional. Pero la circular también, esto es muy importante y creo que ya Andrés lo explicó, no voy a insistir en eso, pero el otro asunto muy importante hoy es que también incluye que las entidades territoriales pueden adelantar los tiempos de desarrollo institucional en tiempo autónomo frente a la oleada invernal, y no como están haciendo algunos alcaldes que insisten en que deben ser declaradas las vacaciones por adelantado. Entonces uno como así que unas vacaciones por adelantado y las calles inundadas y las escuelas inundadas y los maestros pues supuesto salvaguardando las cosas de su familia, etcétera, y de la familia de la comunidad educativa, y entonces eso son vacaciones. Esto es un absurdo y esto es un planteamiento que ya quedó en la circular 10 y tenemos pues, como ustedes pueden observar, tienen aquí bien es una buena orientación que se produce en estas sesiones de trabajo conjunta que ya dijimos, pero que le sirve a todo el territorio nacional. Y de paso señalar nuestra enorme solidaridad con las sedes escolares, con pues toda la población por la ola invernal, y por supuesto también resaltar 2 hechos
más o menos el 7% de las sedes escolares están afectadas, en orden más de 300 en Antioquia y luego más de 200 en Córdoba y así sucesivamente, pero pues obviamente se ha concentrado mucho más la dureza de esta situación invernal pues de lluvias, básicamente, torrenciales lluvias y de inundaciones es en el territorio de Córdoba. Allí está pues hoy pues compañeros del Ejecutivo, están compañeros del Ministerio de Educación y por supuesto aspiramos a que mañana en la Junta Nacional también vaya a haber una serie de solidaridad, determinar una solidaridad, mañana no, el lunes, una solidaridad clave en materia económica también. El otro aspecto que quiero resaltar, además del calendario, es la decisión ya de que esta próxima semana, posiblemente el martes, vamos a trabajar dos asuntos claves. Uno, que surge de la discusión también ADF-CODE y el Ministerio, pero que venía planteando ADF-CODE desde el mismo momento del gobierno inició, es la derogatoria o modificación de la circular 20. Esa circular 20 es la que condenó a desaparecer a las aulas de apoyo para la población con discapacidad cognitiva. Y que, como decías tú antes, pues se agarraron de ahí aquí en Bogotá para destruirlas. Aquí no por hacerle caso al ministerio, aquí fue por ahorrarse la planta de docentes y, por supuesto, apropiarse de esos recursos. Pero digamos que para nosotros es inaceptable que una circular hable de que esa es una oferta segregada y después de mucha discusión con el gobierno nacional, pues ha aceptado que la próxima semana veamos una nueva circular que le dé pues garantías a la existencia y al derecho de esta población. Yo creo que eso hay que resaltarlo. El tercer asunto es muy importante, aquí ya estoy viendo a nuestros compañeros, y es el tema de la estabilización de las plantas de personal, ¿sí? Mediante una circular, nosotros decimos que una resolución en la cual en esas orientaciones que se van a hacer, decimos que por vía de resolución, las actuales plantas de personal en los colegios del país se sostengan y que no se acuda a que porque hay baja matrícula o baja natalidad hay que declarar un número enorme de maestros sin asignación académica, llevando incluso a traslados arbitrarios. No, ahí nosotros señalamos que debe incluirse en los criterios de organización de plantas de personal conceptos como fortalecer la circular 038 que reconoce a los proyectos como asignación académica, pero también la primacía del principio de realidad, en la cual las bajas matrículas se deben a muchos factores, ¿sí? Y no se va a resolver sobre la base de declarar a los maestros sin asignación académica. Factores que pues por razones de tiempo ya no alcanzo a explicar. Y tercero, para nosotros es muy importante allí entonces insistir en que esto permita, mientras resolvemos la reforma del 3020, mantener la planta de personal. Y finalmente, aquí como hay preguntas sobre el particular, que ya vi por ahí a nuestro compañero Carlos Rodríguez, nosotros no aceptamos la circular 05 de Bogotá, de la Secretaría de Educación, que la ha querido convertir en asunto nacional, y es insistir en que como el 277 no aplica para jornada única, entonces ellos pueden seguir implementando la jornada única sin condiciones y especialmente sin más planta de personal. Nosotros hemos insistido, hay 23% de los chicos en jornada única escolar y así no ha aumentado la planta de personal. Entonces, ¿cómo se había absuelto esa falta de crecimiento de la planta de personal? Pues sobre la base de imponer que en las horas no presenciales se hagan tiempos presenciales o en imponer que los maestros entren un día de 9 y salgan de las 9 de la mañana a 3 o un día salgan de 8 a 4, no sé.
Y eso ya no se puede porque el 277 establece con claridad que la jornada laboral de los maestros y maestras es de 6 horas presenciales continuas en las jornadas escolares diurnas, mañana o tarde, o si tiene jornada única. Entonces, el tema es que no se puede exponer a los rectores, y les hacemos una invitación a que ellos digan que como no aplica la 277, que nada tiene que ver ese argumento, entonces pueden proceder violentando la jornada laboral de los maestros en los colegios, en las jornadas diurnas escolares. Eso es muy grave y además es injusto. Y además porque hay una circular, que es la circular 19 del 2016, que establece con claridad que los maestros que van para jornada laboral única escolar, que la forma de que puedan estar en su jornada contraria es con mutuo acuerdo y pago de horas extras. Esa es la circular que existe. Entonces, si no hay horas extras, no se pongan a hacer lo que no pueden hacer. Pero como ya las horas extras fracasaron también para sostener la jornada, entonces vamos a mirar el tema de la jornada escolar única, pero con maestros de tiempo completo. Esto es absolutamente clave y nosotros vamos a insistir en este tema. Bueno, hay más cosas. Bueno, pero Miguel, que esto es lo muchísimo tema todavía por tratar. Terminamos una semana bastante difícil y con muchas tareas. Entonces, muchas tareas para la próxima semana, acompañar a nuestra federación, acompañar a la CUT y a defender nuestro salario mínimo vital. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, y el 28 de febrero. Por supuesto. Con la fuerza del magisterio Fabio Arias al Senado, invitamos a todos nuestros amigos, allegados, familiares, a todos los que nos han conocido en más de 50 años de lucha, algunos, a ustedes, a ti pues más cortos por los temas de la juventud, pero digamos que estamos invitando a todos y todas a que nos acompañen para rodear que uno de los nuestros, me refiero a un trabajador, esté en el Congreso de la República. Y aquí viene esa invitación muy especial. Con la fuerza del magisterio, Fabio Arias al Senado. Gran encuentro del magisterio con el candidato de los trabajadores y trabajadoras. Próximo sábado 28 de febrero, 11 de la mañana, en la carrera 13A, número 3436, auditorio de FECODE. Defenderemos lo conquistado, la reforma laboral, el gran avance en el poder adquisitivo de los trabajadores, en la financiación y dignificación de la educación. Los esperamos, recuerde, sábado 28 de febrero, 11 de la mañana, auditorio de FECODE. Muy bien, todos atentos a esta invitación, a este conversatorio. Y bueno, ya siendo las 10:04 de la mañana, vamos a dar por terminado nuestros encuentros pedagógicos. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, gran Alexa, seguimos en la lucha, que es supremamente, es lo fundamental. Así es. No desistir, persistir y resistir, dice nuestro compañero vicepresidente. Un abrazo. Un abrazo, Miguel. Entonces, agradecemos a todos ustedes por su sintonía, por escucharnos, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, nuestro director Jairo Castro Ballesteros, nuestro productor Sergio Camilo Castro, el lenguaje de señas con Paula Carvajal. Recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana. Les habló Alexandra Rodríguez Puerto y nos vemos en otra oportunidad. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.